Bienvenidos, queridos hermanos, al servicio de este día domingo. A nombre de la congregación St. John's, la más cordial bienvenida a quienes se incorporan por primera vez a este servicio mediante la plataforma online de YouTube y, por supuesto, un abrazo fraternal para todos los miembros de nuestra congregación St. John's, que cada domingo a domingo nos reunimos para poder alabar y ensalzar el nombre de Jesucristo, de Dios y de su Espíritu Santo. Nos reunimos, queridos hermanos, porque es un mandato, así lo dice la palabra de Dios. Nos reunimos cada domingo porque somos una iglesia viva, una iglesia centrada en Cristo, y porque es necesario congregarnos para aprender más de la palabra de Dios, porque es necesario orar en comunidad, porque es necesario que nos apoyemos y nos fortalezcamos en el amor de Dios a través de Cristo. Por eso, cada domingo, queridos hermanos, nos reunimos para poder celebrar a Cristo en nuestro servicio. Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad, hay en las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas del dolor, en tristes horas de tentación, clama difunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la prueba falta la fe y el alma desfallecer, Cristo le dice: yo te daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir, y de la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Querida congregación, queridos hermanos, los invito a que inclinen sus rostros para que honremos y oremos a nuestro Padre. Dios Padre Celestial, Padre Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra,
tú que eres el Alfa y el Omega, el principio y el final. Te damos gracias por poder estar hoy día reunidos ante tu presencia, poder alabarte, poder vivir en Cristo todo lo que tú nos das, todo lo que nos entregas. Y por eso mismo, querido Padre, el servicio de hoy día, las canciones, el sermón, las oraciones, todo lo que se reúne en esta mañana te lo entregamos a ti, Dios Padre amado, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Querida congregación, habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy el Señor tu Dios. Repitamos todos juntos: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para adorarlas, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, y graba todos estos mandamientos en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Amén. La primera lectura se encuentra en el Salmo 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Protégeme del temor al enemigo. Escóndeme de esa pandilla de impíos, de esa caterva de malhechores. Afilan su lengua como espadas y lanzan como flechas palabras ponzoñosas. Emboscados, disparan contra el inocente, le tiran sin temor y sin aviso. Unos a otros se animan en sus planes impíos, calculan cómo tender sus trampas y hasta dicen: ¿quién las verá? Maquinan injusticias y dicen: hemos tramado un plan perfecto. Cuán incomprensibles son la mente y los pensamientos humanos. Pero Dios les disparará sus flechas y sin aviso caerán heridos. Su propia lengua será su ruina y quien los vea se burlará de ellos. La humanidad entera sentirá temor, proclamará las proezas de Dios y meditará en sus obras. Que se regocijen en el Señor los justos, que busquen refugio en Él, que lo alaben todos los de recto corazón. Esta es palabra de Dios. Querida congregación, repitamos todos juntos: Omnipotente Dios, Creador de todas las cosas y juez de cada hombre, nosotros confesamos delante de ti el mal que hemos cometido y reconocemos que no hemos cumplido con el bien que debiéramos. Hemos pecado por pensamiento, palabra y obra. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, porque merecemos tu ira y condenación. Nos arrepentimos de todas nuestras maldades y te pedimos tu perdón mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos, el apóstol Juan dice, si alguno comete pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es el que quita la ira de Dios sobre nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Gloria a su majestad, a Jesús sea gloria, honra y majestad, reino y autoridad, fluyen del Rey hacia su reino a proclamar, glorificar el nombre de Cristo, ensalzar, magnificar a Cristo el Rey, majestad, gloria a su majestad, al que murió, resucitó, de reyes es Rey. Majestad, gloria a su majestad, a Jesús sea gloria, honra y majestad, reino y autoridad, fluyen del Rey hacia su reino a proclamar, magnificar el nombre de Cristo, ensalzar, magnificar a Cristo el Rey, majestad, gloria a su majestad, al que murió, resucitó, de reyes es Rey. Buenos días, hermanos. Acerquémonos a orar al Señor con actitud de reverencia. Amado Padre Celestial, del cual provienen todas las cosas, te rendimos honor y gratitud en este día que has creado para tu gloria y beneficio nuestro. Te damos muchas gracias por tu amor y misericordia expresados en tu Hijo amado, Jesucristo el Señor. Gracias por permitirnos acercarnos a ti a través de la oración congregacional y presentar nuestras peticiones como iglesia que te pertenece. Amén. Vamos a orar por la Iglesia de Cristo. Señor nuestro, te rogamos por tu Iglesia a través del mundo, para que sea un reflejo de tu gloria y amor en la entrega del Evangelio. Te ruego des nuevos bríos a quienes están encargados de enseñar y mostrar tu palabra al mundo, especialmente obispos y pastores y misioneros. Te pedimos que puedan llevar el mensaje de salvación a través de Jesucristo con gozo y denuedo, y que les protejas de la persecución, los embates del enemigo y la tentación en sus propios cuerpos. También te rogamos por nosotros los laicos, que nos nutramos cada día con tu palabra y la relación que tenemos contigo, para compartir con nuestros prójimos este maravilloso mensaje de amor y redención. También te rogamos para que no nos sean tan atractivos los encantos engañosos del mundo, pero sí amar y gozarnos en hacer tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
por los no creyentes. Querido Padre, te queremos rogar por cada persona que ha escuchado tu mensaje de salvación, pero que su corazón entenebrecido no ha querido abrigar, especialmente por nuestros familiares, amigos y conocidos, para que tu inmensa misericordia y amor transforme sus corazones y ellos puedan llegar a postrarse ante ti, Dios Todopoderoso, entregando sus vidas a ti, reconociendo tu obra salvífica en tu amado Hijo Jesucristo, y úsanos como mensajeros responsables en tu buena obra. Amén. Por Chile. Señor Altísimo, te imploramos por nuestro país Chile, este pedazo de tierra hermoso en el cual vivimos, donde podemos gozarnos de tu creación en los más diversos paisajes que has formado. Te rogamos por sanidad para los habitantes de este lugar, porque es un país enfermo en sus almas y espíritus, donde lo que menos se quiere es escuchar acerca de ti, Señor amado. Te rogamos que liberes a nuestro pueblo del odio, la rabia, la desconfianza, y pongas mentes y corazones transformados, donde el amor, la amistad y el respeto por el otro sean valores deseables. Te rogamos que tengas misericordia de nuestro país y que la obra de salvación hecha por ti a través de tu Hijo Jesucristo sea reconocida y aceptada por muchos, y que tu nombre sea exaltado. Amén. Por los enfermos. Amado Padre, te rogamos por los miles que están sufriendo en sus cuerpos, en enfermedades y dolores del alma, para que tú les lleves consuelo y esperanza en sus vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que nuestros ruegos han llegado a tus oídos y que tu voluntad es perfecta en la forma y el tiempo que lo harás. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Segunda lectura. Carta de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 22. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todos el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Esta es palabra de Dios. Este domingo vamos a volver a esta pequeña serie que estamos haciendo en la primera carta de Pedro. Hoy nos corresponde el capítulo 3, de los versos 13 al 21. El tema del dolor es un tremendo tema para todos nosotros. La verdad, no importa si eres cristiano o no, vas a sufrir, eso es así, y vas a sufrir por diferentes situaciones. El otro día al afeitarme me corté y la verdad me hice bastante daño y por más o menos 2 días tenía bastante dolor en la cara. Uno se puede apretar un dedo con una puerta, puede estar jugando una pichanga de fútbol y ser lesionado. También hay otro tipo de sufrimiento producido, por ejemplo, por enfermedades.
el terrible sufrimiento que uno experimenta cuando un ser querido muere. Sufrimiento porque alguien nos produjo una profunda desilusión, puede ser una amistad o un amor. El sufrimiento está presente constantemente en nuestras vidas, de una forma o de otra. Interesante, Pedro va a hablarnos aquí de otro tipo de sufrimiento, otro tipo de dolor, el dolor producido a causa de nuestra fidelidad a Cristo. Este es el tema que Pedro enfrenta en los versículos de hoy día. El apóstol ha hablado brevemente ya de este asunto en el capítulo 1 y el capítulo 2 de esta epístola. Muy poco tiempo después de esta carta, Nerón comenzaría una gran persecución en contra de los cristianos en Roma. Así que Pedro escribe para animar y consolar a la iglesia. El apóstol quiere que los cristianos sepan cómo actuar y cómo actuar como creyentes cuando esos terribles momentos lleguen. No creo que nuestro país ha llegado a ese punto todavía, pero sí creo que en los siguientes años tendremos una hostilidad más y más abierta de esta sociedad en la cual vivimos en contra de la iglesia. Sobre todo a medida que la cultura, a medida que la sociedad en la cual vivimos avanza y absorbe principios que yo creo que no solamente no son cristianos, sino aún peor, son anticristianos, anti los valores de las Escrituras, aborto libre y por cualquier razón, matrimonio homosexual con adopción de niños, todo el asunto de la agenda de género, la potestad del Estado y no de los padres sobre los hijos. Y todo esto que estoy diciendo son solo algunas cosas. En el pasaje de hoy, Pedro le dice a la iglesia que ellos sufren injustamente porque sufren por hacer el bien. De lo único que son culpables es de hacer lo bueno y de vivir para la gloria de Dios. Por lo tanto, este tipo de sufrimiento puede ser aún más frustrante. Sufrir por vivir correctamente. Pedro va a animar a la iglesia a encontrar en Jesús su consuelo, ya que el Señor Jesucristo también sufrió. Entonces, Él entiende perfectamente lo que implica sufrimiento. Es más, Él sufrió muchísimo más que cualquier otra persona antes de que fuera exaltado. Por lo tanto, al llegar a este capítulo 3 de la carta, Pedro anima a los creyentes que aún en el sufrimiento, ellos continúen confiando en Cristo. Ellos continúen caminando en el camino de la santidad. Para empezar, Pedro dice en los versículos 13, 14 y 15, ¿y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que Él les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo, verso 16, con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Verso 17, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Si vas a sufrir, que sea por hacer el bien, que sea por glorificar a Dios, que sea porque tu testimonio de vida muestra a Jesús y no por tu propio pecado. Hay tres cosas que Pedro va a decirnos aquí. La primera la encontramos en el verso 13. ¿Y ustedes? ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Si buscamos hacer el bien, si buscamos glorificar a Dios, si buscamos servir en general, no vamos a ser maltratados. En general, hasta las peores sociedades recompensan lo que es bueno. Por supuesto, Pedro está hablando a una sociedad caída, a una sociedad enemiga de Dios, y por eso está hablando en general, así va a ser. Pero si eres un buen cristiano, en general no vas a tener problemas, dice Pedro.
Si eres un buen esposo, por ejemplo, o una buena esposa, va a ser más fácil la relación en tu matrimonio. Si pagas tus impuestos, si respetas la luz roja, va a ser más fácil que tú seas respetado como ciudadano. Para Pedro, esta debería ser la regla general que los cristianos debemos seguir en el mundo, dando un ejemplo constante de bondad, buena conducta, porque amamos a Jesús. Por supuesto, si te persiguen por la causa de Cristo, es algo muy diferente a que te persigan o te critiquen porque tú tienes un mal comportamiento. De eso habla justamente el verso 14. Dichoso si sufre por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Pedro es muy práctico y entiende también que habrá casos que aún haciendo el bien, la persecución va a venir sobre los cristianos. Y es muy claro la recomendación del apóstol. Si eso llega a ocurrir, no te asustes, dice Pedro aquí. No permitas que eso te amedrente de ser un testigo fiel de Jesús. Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte, el verso 8 del Mateo 5, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si Jesús me ha dicho que soy bendito o soy bendecido cuando me persiguen a causa de mi amor por Cristo, entonces no debo temer al hombre. Dios es siempre mayor y más grande y más poderoso que el hombre. Por eso Pedro dice, no teman lo que ellos temen, ni se dejen amedrentar. No tengas miedo del hombre, confía en Dios. Dios ha prometido bendecirte si es que estas terribles cosas van a pasar en tu vida, si es que. En el verso 15, Pedro pone nuestro corazón en el camino correcto. Dice, más bien, acá está, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Honren en su corazón a Cristo como Señor. Ese es el principio mandatorio en todo esto. Esta frase significa que el Señor sea de verdad el Rey de nuestras vidas, el Rey de cada aspecto de nuestras vidas. De verdad el Rey, el Señor, la seguridad y la esperanza completa de tu vida y la mía. Si eso es así, si de verdad estoy escondido en Cristo, si de verdad estoy en el Señor, entonces no hay nada a qué temer, porque mi vida le pertenece a Jesús y no a mí. Jesús ha prometido bendecirme, Jesús ha prometido cuidar de mí. Entonces, bueno, el Señor verá cómo va a hacer todo eso. No es mi asunto, no tengo el poder para asegurar estas cosas. Dios sí. Pero Pedro va a decirnos algo más aquí en el verso 15. Estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay un mensaje que los cristianos debemos estar siempre listos a dar en una manera inteligente. Que nuestra esperanza y seguridad está puesta en Jesús. El Hijo de Dios, el Salvador, que algún día vendrá de nuevo por mí para hacer justicia y castigar definitivamente el mal y a los malvados. Cuando los demás pregunten, ¿en qué basas entonces tu esperanza o tu seguridad? ¿Cómo respondemos? Parece que la gente de ese tiempo cuestionaba la esperanza de los cristianos. Porque, ¿por qué hablan de esperanza? ¿Acaso yo, creyendo en mis propios dioses, no tengo la misma seguridad? Pedro dice a los cristianos que ellos deben estar listos para explicar su fe. Deben estar listos para explicar su seguridad a esta sociedad en la cual ellos viven. Pedro dice que los cristianos no solamente debemos leer nuestra Biblia, sino que debemos leerla y estudiarla profundamente, escudriñando las Escrituras, para estar listos en el momento en que nos pidan una explicación de por qué creemos lo que creemos. Interesantemente, la fe cristiana no apoya flojera ni ignorancia. Como parte de vivir en una sociedad que cuestiona el cristianismo, como parte de vivir en una sociedad que es hostil al cristianismo,
Pedro dice que los cristianos debemos estar preparados para responder de nuestra fe. Responder, dice aquí Pedro, a todo el que les pida razón de la esperanza. La palabra responder viene de la palabra apología. Y algunos comentaristas dicen que Pedro tiene en mente, la verdad, un tribunal de justicia. Como si el cristiano estuviera en un tribunal y es acusado. Entonces ese cristiano tiene que presentar una buena defensa, argumentando bien su caso ante el juez, donde explica con claridad por qué Jesús es su Señor y por qué no hay otro igual a Jesús. Esto me hace pensar en si estamos realmente bien preparados para explicar nuestra fe cristiana cuando estamos en nuestro colegio o en la universidad, o tal vez en nuestro lugar de trabajo, nuestra oficina, conversando con amigos, incluso con la familia. En nuestro ambiente normal del día a día, y tengamos que explicar nuestra fe. ¿Estamos realmente preparados? ¿Nos hemos preparado? ¿Nos preocupa esa preparación? ¿Lo hacemos bien? Hay que tomar muchísimo más en serio nuestro tiempo y la calidad del tiempo que dedicamos a estudiar seriamente la palabra de Dios, nuestro tiempo para reflexionar en las Escrituras, para escuchar al Señor a lo que nos habla a través de su palabra. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice las Escrituras a la sociedad de hoy? ¿Cómo responde Cristo? ¿Cómo responden las Escrituras a las preguntas de hoy? Sexualidad desordenada, autoridad de los padres, vida y muerte. ¿Qué decimos los cristianos sobre eso? No es que nuestro argumento va a convencer a alguien. Sabemos que no es así. La fe es un asunto espiritual y solo Dios tiene el poder para convencer a una persona de que necesita perdón de sus pecados y de su necesidad de Cristo. Pero Jesús puede usar y va a usar y quiere usar a su pueblo para llevar este mensaje de salvación, el Evangelio, para llevar el mensaje de salvación, el Evangelio, o sea, Jesús. Dicho todo esto, para Pedro es una clave el comportamiento de los cristianos. Si los cristianos no tienen un buen testimonio, si los cristianos en su vida no reflejan a Cristo, a nadie le va a interesar saber quién es el Dios de los cristianos. Nuestra vida, nuestro carácter, nuestras reacciones, nuestras prioridades, nuestra forma de amar a nuestra familia, nuestra manera de servir a nuestros vecinos, de criar a nuestros hijos, ocupar nuestro dinero, ocupar nuestro tiempo, es la mejor defensa del Evangelio. Un buen estilo de vida es un argumento poderoso. Un buen estilo de vida producido por nuestro amor a Jesús es un argumento poderoso. Una mala vida y un buen argumento no es poderoso. Una buena vida que no sabe explicar su fe tampoco es muy poderoso. Pero las dos cosas juntas son necesarias, dice aquí Pedro. Y Pedro va a decirnos en el verso 16 cómo debemos hacer esto. Dice, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Interesante, Pedro usa con gentileza y respeto. Los buenos argumentos con una mala actitud matan el argumento. La manera en que se dicen las cosas debe reflejar el carácter de Cristo, nuestro Señor. El libro de Proverbios lo dice muy bien, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Y la segunda parte del verso 16 nos dice que se va a producir si actuamos de esa manera. De la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Me llama la atención cómo Pedro tiene muy claro que aún en medio de sufrimiento, aún en medio de persecución, aún en medio del dolor, los cristianos tenemos un ministerio. Los cristianos tenemos algo que hacer, tenemos algo que decir. Tenemos un poderoso ministerio y anuncio que dar. Hay un servicio, hay un trabajo para los cristianos.
comportarse y hablar de tal manera que en todo momento y en toda circunstancia, no importa lo que esté pasando, honremos a Jesús. Normalmente el sufrimiento nos lleva a irnos hacia adentro, a ensimismarnos, deprimirnos. Nos lleva a mirarnos a nosotros mismos, a centrarnos en el sufrimiento. Aquí Pedro dice que si es la voluntad de Dios que suframos por Cristo, no solo es una bendición, no solo no hay nada que temer porque Jesús está a cargo, sino que además tenemos en ello un poderoso ministerio que debemos realizar en ese tiempo. Un poderoso ministerio que aún en ese sufrimiento, y especialmente en ese sufrimiento, podamos mostrarle a las otras personas que Jesús ha hecho un cambio poderoso en nuestras vidas, que esta forma de comportarnos y hablar en estos momentos difíciles no viene de nosotros, viene de algo mucho más grande actuando en nosotros. Que el amor de Cristo ha llegado a nuestras vidas y es la obra de Jesús que nos hace actuar, reaccionar y hablar, fijar prioridades de una forma completamente diferente. Por eso Jesús nos dijo en Mateo 5, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Este es el sentido. Y Pedro continúa el argumento, versos 18 en adelante. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Pedro dice que Jesús también sufrió, y sufrió como nadie, y ese sufrimiento, por supuesto que fue injusto. Murió por nuestros pecados, dice el verso 18, no los suyos, sino por los nuestros. Fue castigado y sufrió en una forma brutal. Y de hecho fue totalmente injusto todo lo que pasó con nuestro Señor en cada uno de los detalles de su juicio y de su muerte y de su tortura. Por esto mismo, Dios lo exaltó y le dio una completa y total victoria. Entonces nosotros, que somos seguidores de Cristo, que sufrimos por causa de Cristo, también seremos exaltados con Él algún día. Nosotros seguimos los mismos pasos que nuestro Señor Jesucristo, hacia el mismo lugar que nuestro Señor Jesucristo, en la misma esperanza de nuestro Señor Jesucristo. En esta vida se nos dice claramente que por causa de nuestro amor y fidelidad a Cristo, de alguna manera seremos perseguidos, de alguna manera seremos denostados, de alguna manera va a implicar sufrimiento. Pero nuestra esperanza segura, nuestra esperanza total, nuestra esperanza completa está más allá del cielo. Esta vida no lo es todo. Y no es de ninguna manera el final para nosotros. Los versos 18, 19 y 20 son tal vez los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. El gran Martín Lutero dijo que él no entendía lo que Pedro quería decir aquí, así que se pueden imaginar que yo tampoco. Pero sea como sea, esto no afecta el mensaje central de este capítulo. Como ya dijimos, Pedro nos enseña de cómo enfrentar el sufrimiento. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo enfrentamos la persecución a causa de nuestra fidelidad a Cristo, a causa de nuestro amor por Cristo, a causa de nuestra pasión por la causa del Evangelio? Eso es muy claro. El mensaje aquí es muy claro y muy práctico para todos nosotros. Pedro dice que durante todo el tiempo que Noé construía el arca, que al parecer fueron no menos de 120 años, estuvo predicando. Pedro dice algo también en el capítulo 2, verso 5 de su segunda carta. Y eso le trajo persecución, eso le trajo burla por parte de toda esa generación en la cual él tuvo que vivir. Pero después de su sufrimiento, en el arca, Dios lo salvó de la condenación cuando se desata el diluvio. Esto es lo mismo que ha estado diciendo Pedro aquí, respecto al sufrimiento de Cristo y respecto a nuestro propio sufrimiento en Cristo.
Después del sufrimiento, Dios nos rescata. Dios nos lleva a la gloria. Dios tiene un lugar preparado para nosotros. Entonces este mensaje tiene un poderoso mensaje a nuestras vidas. Dios sabe del sufrimiento de su pueblo. Dios sabe del sufrimiento de su pueblo a causa de su nombre. En el caso de Noé fueron 120 años. Estoy seguro que en nuestro caso no serán tantos años. Pero también nosotros seremos rescatados. De hecho, también nosotros ya hemos sido rescatados en Cristo. Porque nuestra esperanza segura es que nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios, ni siquiera el sufrimiento. Y lo que nos espera es la gloria. Hablando del arca de Noé, va a decir en el verso 21, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Cristo. Pedro dice que el arca es una figura del bautismo cristiano. Lo que nos limpia de nuestros pecados no es el agua, sino, como dice aquí Pedro, la buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la obra de Cristo en tu vida y en la mía, por el poderoso mensaje de la cruz y de la resurrección, y de lo que Cristo ha hecho al perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, el verso 22 es lógico en el argumento de Pedro aquí para hablar de Cristo. Hablando de Cristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Pedro dice que Cristo fue obediente en todo, pero especialmente al ser sometido a sufrimiento. Y por lo mismo, Dios lo glorificó. Está sentado a la derecha de Dios, con autoridad suprema y total sobre todo y sobre todos. Nosotros amamos a este Jesús. Nosotros hemos recibido el perdón de este Jesús. Nosotros tenemos un compromiso con este Jesús. A nosotros se nos promete que algún día también estaremos con Él sentados a su derecha. Un Jesús glorioso, un Jesús poderoso, un Jesús en perfecto control de toda la historia en cada momento. Y por lo tanto, tú y yo que estamos en Cristo, no tenemos nada que temer. Pedro nos desafía aquí a vivir una vida diferente. Pedro nos desafía aquí en el sufrimiento, especialmente en el sufrimiento, a ejercer un ministerio, un servicio a esta sociedad, donde podemos testificar del amor de Cristo, de la obra de Cristo. Pedro nos desafía a vivir en una forma diferente, tan diferente que puede meternos en problemas, y nos va a meter en problemas con la sociedad. Tan diferente por la forma en que amamos, diferente por la forma en la cual servimos, diferente por la forma en la cual hablamos. Y esa diferencia producida por Cristo en nuestras vidas va a llamar la atención de esta sociedad. Y es muy posible, y es casi seguro, que este amor a Cristo nos va a traer problemas. Problemas con nuestros compañeros de estudio, en la universidad, en el colegio, o compañeros de trabajo, con el Estado, con los amigos, incluso con la familia. El mensaje ahí es: respondamos bien a estas presiones. Respondamos reflejando en cada momento el carácter de Jesús en nuestras vidas, la obra de Cristo en nuestros corazones. Busquemos a Cristo con todo ahínco en el estudio de su palabra y en oración, para que Él nos fortalezca, para que Él nos ayude cuando ese momento llegue, para que nos dé su gracia en esos momentos difíciles y dolorosos, para honrarlo, para servirlo, para mirarlo a Él, para hablar de Él, para testificar de Él, especialmente si estamos en un momento de persecución. Que en todo momento y en cualquier circunstancia hablemos del perdón de pecados. Mostremos a esta sociedad, a hombres y mujeres, la cruz de Cristo, la resurrección de Jesús, la esperanza segura de vida eterna para todo aquel que se vuelve a Dios en fe y arrepentimiento. Porque es posible que nuestros perseguidores también escuchen este mensaje. Recordemos que no hay ninguna promesa en la Biblia que nuestra vida en este mundo va a ser ni fácil, ni simple, ni tampoco sin sufrimiento, sino las promesas son más bien todo lo contrario.
Así como Cristo fue resucitado, ascendió y está en la gloria de Dios, el Padre, nosotros también estaremos con Él. Pero antes de eso, Jesús sufrió y fue perseguido por causa de su fe en Dios. Nosotros también. El apóstol Pablo explica esto magníficamente en su carta a los Romanos, capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones, o angustia, o persecuciones, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todos los días. Somos considerados como ovejas para ir al matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio, a través de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dime, ¿crees tú en esto? Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Queridos hermanos, hemos llegado ya al final de este servicio. Repitamos todos juntos. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos haga aptos en toda buena palabra, obra, ahora y siempre.
Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, levántense, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya. Las cadenas de la muerte